Bueno, chicos, vamos hoy día pues a iniciar lo que corresponde a las infecciones virales, asimismo pues que son las de interés desde el punto de vista de la dermatología. Vamos a comenzar con esta diapositiva explicando pues justamente cuáles son los que tienen más importancia para mi especialidad. Y en este caso pues tenemos a dos tipos de los grupos virales, los ADN virus y los ARN virus. Entonces, lo que realmente son de interés, en este caso, como para ustedes, es los herpes virus, es decir, los ADN, que corresponden a su vez dentro de este grupo a los herpes virus, toda la familia de los herpes viridae, los papopavirus, que son los que ocasionan pues las verrugas, poxvirus, que producen algunas enfermedades, realmente como el tipo de la clásica que nos interesa acá, acuérdense también que estuvo en boga la viruela del mono, pero nosotros es el molusco contagioso y parvovirus que producen también algunas exantemáticas de la infancia, que esas ustedes también la ven pues en pediatría. Y los ARN virus, que es para conocimiento, que realmente tenemos los HTLV 1 y 2 relacionados con linfomas cutáneos. Y la HIV, que ya pues está de más, que ustedes lo saben muy bien, respecto a en las manifestaciones cutáneas, que sería pues el sarcoma de Kaposi. Estas pues nosotros nos vamos a ver, ya les digo, porque no es lo que es de interés para el sílabo de ustedes. Vamos a ver también, en este caso, como siempre, ya vimos en lo que vimos en las bacterianas, vamos a ver que en las infecciones virales también hay patologías, hay algunas situaciones o algunos factores que predisponen a estas infecciones virales, estas patologías. Y dentro de esto tenemos a la virulencia. Y cuando hablamos de virulencia, como ustedes saben muy bien, se refieren a la agresividad que tenga ese agente, ¿verdad? Ese agente viral. Entonces, hay virus que son más agresivos, otros que son menos. Por ejemplo, dentro del grupo de los herpes virus, que va a ser el motivo de la clase de hoy, vamos a ver que esto, pues, el tipo 1 es menos agresivo que el tipo 2, el conocido herpes simple. Entonces, el tipo 2, el llamado o conocido como herpes genital, realmente es el más agresivo que el tipo 1, que es el más frecuentemente relacionado con el herpes labial. Vamos a ver también que tenemos que influye mucho el estado inmunológico del huésped. Por supuesto que esto es así. Una persona que está inmunocompetente tiene una mejor respuesta que una persona con inmunosupresión por cualquier tipo, ¿no? Sea por enfermedad o sea por fármacos. También influye mucho el tiempo de exposición, o sea, la persona que tiene mayor contacto ante una situación viral, obviamente que se va a tener mayor posibilidad de contagiar que algo cuando fue muy corto, ¿no? Entonces eso también vamos a tenerlo presente. Y por supuesto también el sitio de inoculación. Hay áreas que son más traumáticas, digamos que la mucosa labial, la mucosa oral, a nivel genital, pues son áreas realmente más sensibles al trauma. La mucosa se rompe con una facilidad, como ustedes bien lo saben. Entonces, pero en cambio, pues la piel, digamos que las manos, que ya ustedes saben, a menos que tengan alguna alteración en la solución de continuidad, no va a producirse tan fácilmente el contagio, ¿no? Pero en muchas ocasiones hay alguna puerta de entrada que lo va a facilitar. Pero ya sabe, de acuerdo al sitio de inoculación, entonces el herpes es el tipo genital, es más fácil de transmitirse justamente porque ustedes saben que durante un coito el traumatismo de la mucosa pues es mayor, ¿no? Entonces hay microtraumatismo y por ende la facilidad de contagio es mayor. Bien, también vamos a recordar, porque esto ustedes la verdad es que lo deben conocer muy bien por virología, los métodos diagnósticos que se utilizan para hacer estudios virales. Entonces, o sea, las infecciones virales que uno sospecha, ¿no? Independientemente del clásico hemograma que nosotros tenemos ya bien conocido, ¿verdad? Cuando son infecciones virales, generalmente sabemos que se va la fórmula a desviar más hacia la parte de lo que corresponde a los linfocitos, mientras que las bacterianas tienen más tendencia a los neutrófilos, aunque depende de la etapa de la infección. Bien, esas son cosas básicas que ustedes también la conocen por clínica.
Pero hay algunos métodos que son más específicos en relación a virus. Entonces tenemos la PCR, ya ustedes saben que es la reacción en cadena polimerasa, ya ustedes lo conocen muy bien, desde que estamos incluso con el COVID, pues la gente lo conoce más. Tenemos los cultivos virales, que no es frecuente, realmente como método de rutina no se lo hace, más se lo hace para estudios o en sitios más avanzados. Por ende, también la visualización del virus, porque como ustedes saben, se requiere de la presencia de tener, digamos, equipos sofisticados, ¿no? Como por ejemplo un microscopio electrónico, ¿no? No un simple microscopio de luz. Pero también hay otros exámenes que sí son fáciles de realizar o métodos diagnósticos, como son la determinación de los antígenos y de los anticuerpos, ¿verdad? Entonces eso también es muy frecuente. Inicialmente, pues hace años atrás solo se utilizaba la típica de la presencia de anticuerpos específicos, las inmunoglobulinas, como ustedes saben, ¿no? IgG, la IgA. La IgA, que es la que nos está indicando que el cuadro es reciente y que ya lo tenemos realmente perdón, eso, la IgM, la IgG y la IgA. Y en el caso de la IgM, ya pues lo tenemos a los 10 días, ¿no? Y en cambio, pues la IgG y la IgA a los 15 días. La IgM desaparece, en cambio, como ustedes también lo saben muy bien, a los 3 meses, perdón, mientras que la IgG es persistente, entonces eso para tenerla presente. Bien, pero en realidad esos anticuerpos antiherpes, la verdad es que limitan a la infección, pero no impiden la difusión de los virus, ¿no? Eso ya lo conocemos también. Por eso es que no van a impedir las recurrencias. Solamente nos están indicando, tienes la infección en este momento o la has tenido, ¿no? Ahora, los anticuerpos el tipo 1, el herpes simple tipo 1 que vamos a ver, generalmente lo vamos a encontrar ya presentes en la infancia, porque ya desde la infancia un niño pues obviamente está contagiado, puede estar contagiado. Entonces, mientras que los tipo 2, o sea, para el herpes tipo 2, generalmente ya comienzan ya pues en la adolescencia o mayor edad, cuando coincide pues con el inicio de las actividades sexuales, que ya lamentablemente ustedes saben muy bien que cada vez los chicos están muy precoces, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy importante saber la parte serológica, ¿no? Aunque es un poquito limitada, a veces no puede distinguir bien los dos serotipos, del tipo 1 y el tipo 2, ¿no? Entonces, por eso es que son de interés mejor todavía los que son ya serológicos más específicos que se utilizan en la actualidad, antígenos con glicoproteínas de la tipo 1 y del tipo 2 que sí permiten diferenciar si es la infección, tienes ahorita una reactivación, o sea, una recidiva, o en este caso solamente la mantienes, es la parte inmunológica con la IgG. Entonces eso es muy importante reconocer. Tenemos también como se utiliza la inmunofluorescencia también, pero para determinados casos, determinados estudios que se deben realizar. Obviamente son costosos, así como el radioinmunoanálisis, test de sangre. Recuerdan ustedes que vimos en primer parcial el test de sangre, que era de mucha utilidad precisamente, de hecho se lo comenzó utilizando, esta fue una de las preguntas de examen, recuerden ustedes, se lo comenzó a utilizar solo para el herpes, pero posteriormente se identificó que se lo podía seguir utilizando, de hecho se lo utiliza para otras técnicas, ¿no? Otros estudios, por ejemplo, hacer una biopsia, si no puedes hacer una biopsia cutánea, por ejemplo, de una lesión sospechosa de cáncer, un carcinoma vasocelular, que está en un sitio difícil, como por ejemplo en el ángulo del párpado, del ojo, por ejemplo, que es difícil tomar una biopsia de ese lugar, entonces ahí ayuda mucho el test de sangre, o sea, no solamente para el herpes, pero esa era su mayor, inicialmente como se lo utilizó. Que ustedes saben, se rompe el techo de la vesícula, se raspa el fondo, se hace la tinción, se lo pone en microscopio y pues se puede identificar algunas características que ya vamos a recordar. Y por supuesto la biopsia cutánea que sería como un test de sangre muy ampliado, ¿verdad? Que ya nos permite ver otras características, ¿no? Propiamente de las células que estén infectadas el tipo de patrones histopatológicos que tenga esa lesión de la que hemos tomado la muestra.
Vamos a ver también la clasificación de los herpes virus. Miren ustedes, hay varios grupos. Justamente esta es una clasificación bastante interesante en la cual se lo clasifica de esta manera, en tres grandes grupos. Los alfa herpes virus, que se caracterizan porque producen en las infecciones más de tipo recidivante, es decir, son los que más recidivan, son los que con más frecuencia van a producir recidivas. Tenemos que en este grupo de los alfa herpes virus pertenecen, como les estaba indicando primeramente, al herpes virus, al herpes simple virus, el tipo 1 y el tipo 2. Ambos son herpes simple, pero como desde el punto de vista memotécnico se los divide así. Herpes simple cuando nos referimos, por ejemplo, al labial o a otras formas de herpes cutáneo, y al herpes genital por su localización, pues como algo como se le da ese nombre, aunque la verdad es que usted puede encontrar el tipo 2 a nivel oral y el tipo 1 a nivel genital por, ustedes saben, relaciones orogenitales que puede tener pues una pareja. Eso es algo privado de cada persona, pero usted puede encontrar precisamente por ese tipo de situaciones los dos tipos cambiados, digamos, ¿no? Bien, pero también dentro de este grupo alfa herpes virus pertenece el herpes virus tipo 3, que es conocido también como herpes virus varicelae. ¿Por qué? Porque este es el virus que va a producir a la enfermedad que muchos tal vez lo hayan padecido o hayan visto, que es la varicela, que vendría a constituir la forma primaria de la infección. Y luego, por la recidiva, va a producir el conocido herpes zóster. Entonces, pero miren ustedes que es el mismo virus. Es importante esto cuando ya estudiemos esta enfermedad, que es muy frecuente, siempre aclarar, porque cuando las personas, digamos, la mayoría de la población tiene bien claro la palabra herpes, o googlean, ya ustedes saben, pero googlean mal. Entonces la gente dice herpes, oh no, pero si yo no he tenido ninguna relación, doctora, yo soy viudo, yo soy viuda. Bueno, le dicen, oh, soy virgen, yo no he tenido relaciones con nadie. No, usted fue varicela de niño y por eso es que ahora le está dando el herpes, ¿no? Pero es zóster, o sea, siempre decir el nombre y el apellido, les digo yo, no, herpes zóster, para que la gente lo entienda. Bien, pero en todo caso el virus se llama herpes virus varicelae, es el herpes virus tipo 3. Luego tenemos el segundo grupo, que es los beta herpes virus. Estos beta herpes virus se caracterizan porque se eliminan en secreciones y en muchas veces también en las lesiones que tiene en la piel. Entonces, pero más frecuentemente por las secreciones. Y entre estos tenemos al herpes virus tipo 5, que es conocido como el citomegalovirus, que bueno, no produce tantas manifestaciones cutáneas, sino que más bien da otras manifestaciones. Sobre todo tiene importancia, ya ustedes saben, el punto de vista en obstetricia, en ginecología, ya ustedes saben por las situaciones de alteraciones que puede producir durante el embarazo. Entonces, pero en algunas ocasiones produce manifestaciones cutáneas muy diversas, que realmente obligadamente hay que hacer una biopsia cutánea para llegar al diagnóstico o por descarte. Luego tenemos al herpes virus tipo 6, que se caracteriza porque se divide en dos grupos, el tipo A y el tipo B. El tipo A, que va a producir o se lo relaciona con la esclerosis múltiple. Miren ustedes, tan conocido también hoy en día esa esclerosis múltiple, produce, pues ustedes saben, estas alteraciones neurológicas. Entonces, se lo ha relacionado con este herpes virus tipo 6, pero también va a producir el exantema súbito. También es una patología que ustedes pues seguramente la verán en pediatría, pero yo también se las voy a dar de una manera pues breve para que ustedes la conozcan, porque la verdad es que se les pasa muchas veces por alto, es bastante frecuente. Y al herpes virus tipo 7, que también se lo ha relacionado con el exantema súbito. O sea, miren ustedes, ese exantema súbito puede ser producido por el herpes virus tipo 6B y también en algunas ocasiones por el 7. Pero realmente hoy por hoy los investigadores lo relacionan bastante a este herpes virus tipo 7 con la pityriasis rosada de Gibert, que ya también la vamos a ver porque es muy frecuente esta patología.
Disculpen que todavía me quedan rezagos de la tos. Bueno, y luego tenemos el tercer grupo que son los gamma herpes virus. Estos gamma herpes virus, en cambio, miren ustedes, su característica es que son oncogénicos. Miren lo interesante, ¿no? Se los ha relacionado por producir, están relacionados con ciertos cánceres. Entonces, dentro de este grupo tenemos, de estos herpes virus gamma, tenemos al tipo 4 conocido como el virus de Epstein-Barr, que sabemos que produce a la mononucleosis infecciosa, que también seguramente la conocen muy bien ustedes, al carcinoma orofaringio y al linfoma de Burkitt. O sea, bueno, nada de esto nos corresponde, pero miren ustedes las patologías que puede producir, o sea, estos cánceres, miren ustedes. Y el herpes virus tipo 8, que produce pues ya el sarcoma de Kaposi, también conocido por todos ustedes. Vamos a ver entonces así someramente imágenes de lo que corresponden de cada una de las patologías ocasionadas por estos virus que acabamos de mencionar. Y aquí tenemos una que es muy clásica, que tal vez todos la hayan visto o hayan tal vez alguien conocido por ustedes tenga herpes labial, que es muy común, ¿verdad? El herpes simple, generalmente, como les digo, ocasionado por el tipo 1. Ya estudiaremos esto ya mismo en detalle, pero es para que lo recordemos. Son pápulas y vesículas, eso es lo más importante, sobre un fondo eritematoso. Y estas vesículas están agrupadas, arracimadas, significa que están como racimos. Todos hemos visto un racimo de uvas, ¿verdad? Que están, vemos todas esas bolitas, bolitas, pues así mismo da esa imagen. Entonces, sobre un fondo edematoso, o sea, está como inflamadito, ¿verdad? Edematizado, y que es a su vez eritematoso. Entonces, clásico, la imagen del herpes simple, labial, tipo 1. También conocemos a la varicela. Bueno, esta ya la estudiaremos también en detalle con su distribución centrípeta, ¿verdad? Comienza desde el cuero cabelludo, la cara, todo, y las lesiones aumentan o son más intensas a nivel del tronco, donde va a dar la clásica imagen en cielo estrellado, como todos hemos visto, ¿no? Y hay así lesiones polimorfas, que eso es lo que le caracteriza a la varicela, el polimorfismo, es decir, que hay varios tipos de lesiones a la vez. Hay máculas, pápulas, vesículas y costras. Eso es lo muy importante. Aquí ya tenemos un cuadro clásico, un cuadro ya evolucionado. Algunas formas severas, que también ya estudiaremos, la varicela hemorrágica, y, como les decía, la recidiva, que viene a ser ya el herpes zóster. Entonces, bueno, en este caso tenemos la imagen en un niño, pero ya característicamente vesículas, asimismo, sobre el fondo eritematoso, edematoso, miren ustedes cómo está todo rosadito al fondo, y asimismo agrupadas o arracimadas, pero que en cambio siguen un dermatoma, ¿verdad? O metámera, como también se le dice. Puede ser una o varias, pero bueno, ya estudiaremos los diferentes tipos de herpes zóster que hay. En este caso, un adulto, no algo característico que nunca pasa la línea media. En la mayoría de los casos, bueno, dicen que en medicina no hay que decir la palabra nunca, nunca, porque siempre hay el caso extraño y efectivamente puede darse casos muy raros de zóster bilateral, pero esos son raros. O sea, siempre acuérdense que nosotros nos tenemos que enfocar en lo más frecuente, ¿verdad? En lo que siempre es más frecuente. Aquí tenemos, en cambio, otro caso también que es muy frecuente de observar, que es la pitiriasis rosada de Gibert, las clásicas lesiones que tienen una placa madre y luego aparecen las lesiones secundarias, como estamos viendo aquí, plaquitas eritematosas con collarete descamativo. Ya también estudiaremos esa enfermedad. Aquí tenemos el caso del exantema súbito, como yo les explicaba, el exantema súbito, que es muy frecuente en pediatría, en menores de 3 años, que se caracteriza por una fiebre muy elevada, y luego entre el segundo y tercer día la fiebre involuciona, pero coincide con que aparece ese exantema maculopapuloso. En cambio, aquí tenemos manifestaciones cutáneas por el citomegalovirus, lo que les decía, ¿no? Que realmente no produce lesiones primero que no son frecuentes a nivel cutáneo, generalmente son muy, pues raras, la mayoría son los síntomas, como les decía, la importancia que tiene por el problema que produce
embriopatía, produce malformaciones, ¿no? Problemas a nivel, el clásico TORCH, ¿se acuerdan que eso? Bueno, creo que todavía les deben enseñar eso en obstetricia, pero bueno. Pero a veces en personas, sobre todo con inmunosupresión, vamos a encontrar que pueden dar manifestaciones cutáneas, pero diversas, como ustedes están viendo, mira aquí, pápulas, nódulos, unas placas verrugosas, vesículas, realmente que le puede asemejar cualquier cosa. Por eso es que realmente el diagnóstico se lo va a hacer clínicamente con estas lesiones que no coinciden con otros cuadros conocidos dermatológicos, pero en la parte histológica que nos va a hablar de una vasculitis, que justamente una característica afectación con pequeños vasos, de los pequeños vasos. Son vasculitis citomegálica. Y bueno, finalmente tenemos, miren aquí, el carcinoma orofaringio, el linfoma de Burkitt, que ya vimos que tiene que ver con el Epstein-Barr, y el caso del el sarcoma de Kaposi, ¿no? Que ya como también ustedes conocen, existen pues varias presentaciones, varias formas clínicas del sarcoma de Kaposi. El clásico, que es el que le da a una persona que no está relacionado con el SIDA, y el epidémico, que sabemos que es una manifestación ya cutánea de un paciente que ya está entrando en la fase de SIDA, ¿no? O sea, en la cual su sistema, sus CD4 pues están demasiado bajos. Entonces, este es su problema. Pero lo que vamos a ver son placas, en general, violáceas o rojo vinosas, o sea, tienen como una característica, perdón, especial, placas rojo vinosas. Entonces, estas en la forma clásica, la que le da es un cáncer, ¿no? Realmente el sarcoma es un cáncer, ¿no? No realmente es de vasos sanguíneos, pero que en este caso, pues que se ven en los vasos de la piel. Entonces, generalmente en el caso de los pacientes con sarcoma clásico, no el epidémico, sino el clásico, se observan en las extremidades inferiores. Aunque a veces les cuento que precisamente, como les vuelvo a repetir, en medicina a veces hay algunas situaciones especiales. Tengo un paciente que tiene sarcoma de Kaposi, no tiene VIH, tiene ya muchos años con sarcoma de Kaposi, que siempre le estamos haciendo tratamiento. O se le ha hecho tratamiento quirúrgico, o sea, exéresis, o se le hace también, le hacemos con criocirugía. Entonces, por ejemplo, le salen a nivel plantar, le ha salido detrás en la parte posterior de las piernas, pero en una ocasión le salió inclusive en el dorso del tronco, imagínense. O sea, cuando realmente ahí ya nos hizo sospechar que pudiera estar teniendo algún problema con VIH, pero la verdad es que no, y eso ya pasó algún tiempo y ya como 3 años y realmente el señor no tiene nada, o sea, ya es el cuadro que en ocasiones ya le da a ese nivel. Bien, veamos entonces algo importante en que vamos a dedicarnos ahorita a lo que corresponde al herpes simple. Entonces, bueno, como les indiqué inicialmente, pues algo que le caracteriza al herpes simple es la presencia de vesículas, aunque en ocasiones podemos verla un poquito como una especie de un sarpullido, ¿no? Pero siempre, como les digo, buscarse una buena lupa cuando uno no está bien entrenado, ya a veces ya con experiencia uno realmente ya alcanza a distinguir ciertas características, pero cuando uno todavía no tiene entrenamiento es muy importante ayudarnos de todas las herramientas. Entonces, una buena lupa te ayuda a observar bien. Entonces, pápulas y vesículas, pero sobre todo las vesículas son las que más llaman la atención, sobre el fondo eritematoso. Acá igual, miren, esta persona tiene un poquito nada más, pueden estar en cualquier parte corporal, no necesariamente a nivel de los labios. El de los labios es el más frecuente, por eso es que en general hasta se le dice el herpes labial. Y vamos a ver en tratamientos algo más como específico, pero te puede dar en cualquier parte, en la mejilla. De hecho, se lo clasifica clínicamente en dos tipos. El tipo 1, que te da del ombligo para arriba, y el tipo 2 se dice del ombligo para abajo. Y eso es importante porque también cuando hablamos del tipo 2, o sea, el genital, ¿verdad? El que estamos hablando, que muchas veces puede estar al revés, a veces hay personas que tienen, por ejemplo, en el muslo, y dicen, pero doctora, ¿y esto cómo me salió? ¿Quién me contagió? Porque yo a nivel en mis partes íntimas no tengo nada, dicen, pero es el mismo virus, ¿no? Realmente sí es el herpes tipo 2, sino que tiempo después ya le puede dar lesiones a nivel genital. Muy importante eso, chicos. Por eso es que hoy en día en muchos
textos, ustedes y artículos pueden encontrarlo como tipo 1 del ombligo para arriba y tipo 2 del ombligo para abajo, por lo que les estoy contando. Bien, entonces la imagen que les mostré primero hace un rato tenía de mayor tamaño y este señor, por ejemplo, tiene bien pequeñito, como ustedes están viendo, ¿no? Entonces a veces es pequeño y es bueno uno observar con... Generalmente las recidivas son más pequeñas. La primoinfección, o sea, cuando se infecta por primera vez, cuando adquiere, se contagia, entonces ahí es de mayor, más exuberante el cuadro. Si es que le da síntomas, porque hay algunas veces que no da síntomas, ya vamos a ver eso. Aquí como les estaba explicando, ¿no? Existe el tipo 1 y el tipo 2. Hay que tener bien claro eso, que generalmente el tipo 1, la prima infección ocurre en la infancia. Por eso es que en general muchos niños inclusive ya tienen, le hacen un test y le sale en el examen, la serología, le sale ya positivo por el tipo 1. Es porque ya lo tienen desde la infancia. Y esto es porque se han dado cuenta que a veces muchos adultos tienen la costumbre que yo siempre les estoy diciendo, por favor, cuando vea una embarazada o una madre recién que ha dado a luz, digo, no permita que nadie le esté besando los deditos, chupando los deditos o lo besan directamente en la piel de la criatura, ¿no? Realmente no es muy prudente porque realmente ya vamos a ver cómo se transmite, ¿no? El contagio, pero en muchas ocasiones las personas pues tienen pródromos del herpes, entonces, pero no se dan cuenta, todavía no aprenden a distinguir y en esos pródromos ya tienen el virus que está replicándose en la piel y pueden contagiar, entonces le inoculan, le besan los ojitos, le besan la cabecita, ustedes ya saben bien, le chupan los deditos, lo besan por todos lados y realmente ahí le contagian. Yo siempre digo, manifiesten su afecto de otra manera, a lo mejor sobre la ropita, tóquenle, la idea es que no vayan a contagiarlo, pero sobre todo no le den beso, no puede, para que no le contagien. El tipo 2, como les decía, bueno, en el caso del tipo 1, el ganglio sensitivo donde se va a alojar cuando sea ya después de la prima infección y adquiere la forma ya permanece en forma de, ya latente, o sea, ya entra el periodo de latencia, en el caso del tipo 1, es el trigémino, y en el caso del tipo 2, es en el sacro, ¿no? Por obvias razones, por donde es el sitio de contagio. Porque el caso del tipo 2, ya generalmente se lo adquiere, ya como les decía, ya en la vida adulta, ¿no? Ya cuando tiene generalmente pues, las personas una vida sexual activa. Aunque, como les decía, desgraciadamente, hoy en día hay muchos chicos, ¿no? Que ya tienen vida sexual muy precoz, ¿no? Adolescentes, a veces prepúberes, imagínense. Entonces, bueno, en ese caso, el ganglio sacro. Vamos a ver entonces cómo es ese contagio, con la fisiopatología de ese contagio. Algo importante, chicos, se lo adquiere por contacto íntimo, o sea, piel a piel y con fluidos corporales que contengan el virus. Eso es muy importante. Bien, ahora, el contacto durante estos periodos debe involucrar membranas mucosas o piel abierta o erosionada, ¿sí? Por eso que yo les decía que es más fácil contagiarse si es a nivel oral, por ejemplo el herpes labial, o el caso del genital, que realmente es más fácil contagiar porque si es que hay algún trauma. En el caso de los bebés que les estaba poniendo hace un rato el ejemplo, que la gente los besa, el asunto es que ustedes recuerdan también por primer parcial cómo la piel de un recién nacido es todavía una piel inmadura, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, de hecho, su estrato córneo todavía no hay las suficientes capas que lo protejan. Recuerden que esa era una función de protección, de barrera cutánea, ¿no? Pero en este caso todavía no. Por eso es que en un bebé, aunque la piel esté aparentemente indemne, igual le puede contagiar. Pero ya un adulto, más que nada, tiene que haber así mucho contacto y sí se da por traumas, como les decía, pero más todavía en mucosas. Eso es importante. Y esto sabe que es muy importante porque a veces hay pacientes que te dicen que lo adquirieron porque se sentaron en un baño, ¿sí? Que me puse el traje de baño de mi amiga o de mi amigo. O sea, esas historias le dicen a la mamá, pues yo ustedes saben, cuando no quiere, por qué tienen el herpes, ¿no? Pero ya saben cómo es que se adquiere el herpes. Entonces,
aquí en este caso miren el ciclo de ese contagio. Entonces, si se lo he marcado con rojita para que quede bien claro. La diseminación viral ocurre generalmente es más en la infección primaria, durante también las recurrencias y en los periodos de diseminación viral asintomática. O sea, en cualquier momento de la etapa, miren ustedes. Puede ser en la primera vez, en la recurrencia, y hay casos, como les decía, de que el paciente es, inclusive ni siquiera es con pródromo, sino que ellos están eliminando el virus en forma permanente sin tener siquiera síntomas o esos síntomas son mínimos. Entonces, estos se encargan de ir contagiando a todo el mundo. Algo importante, con los que tienen contacto, obviamente. Algo importante es que esa excreción viral, o sea, esa eliminación que están haciendo del virus, ocurre, por ejemplo, en el caso, la primera vez que se contagia, o sea, viene alguien y contagia, en caso más que nada sexualmente, ¿no? Le contagia y esa sería la primera vez, entonces se llama la primoinfección. Entonces, esto, la mayor excreción ocurre durante los 8 a 20 días, así que hubo el contagio. Y obviamente es mayor también durante el periodo que hay vesículas. Recuerden que las vesículas tienen un techo muy frágil y realmente allí en ese lugar están que se replican los virus. Hay hartos virus del herpes en ese sitio. Así que es fácil el contagio en ese momento. Es la mayor cantidad de excreción viral ocurre durante esos 8 a 20 días después de la primoinfección, es decir, después de la primera vez que lo contagiaron. O sea, por ejemplo, el caso de una pareja sexual es infiel, por ejemplo, va y adquiere el virus por ahí en una escapadita que hizo por ahí. Entonces luego viene y llega después de por ejemplo, que se fue de viaje, ¿no? Y regresa a la casa donde su pareja, su esposa, lo que sea, y pues realmente la contagia, ¿no? Y todavía ni siquiera se ha dado cuenta que lo tiene, el virus, o ya, bueno, mayor todavía si es que ya está con las vesículas. Luego de que ocurre esa primera infección, porque es que se están replicando mucho ahí en la piel. En ese sitio, la replicación del virus ocurre bastante ahí en el sitio de la inoculación, o sea, donde te lo contagiaron, donde te besaron, donde te pusieron el virus. Y luego de eso, pues el virus ya migra, porque la replicación ocurre tanto en esas células de la epidermis, o sea, en esos queratinocitos, y también se sabe que ocurre replicación en los nervios sensitivos periféricos. Después de eso, ya el virus migra a través de esos mismos virus y llega al ganglio que decíamos, al ganglio sensitivo, que si es en el arriba, pues va el tipo 1, entonces va a ser el trigémino o el sacro en el caso del tipo 2. Y allí viene y se une al núcleo de la neurona, aunque no al genoma, o sea, no precisamente al ADN, sino ahí está en el núcleo. Y de esa manera, pues, se produce el- la replicación frecuente que lo tenemos en el periodo llamado de latencia, que puede permanecer allí meses o años antes de que produzca una recurrencia. Después de eso, de repente, por alguna situación en que se altera el sistema inmune y ya veremos factores que inducen la recurrencia, entonces el virus sale nuevamente por los nervios sensitivos periféricos y va otra vez a localizarse a la epidermis, generalmente en el sitio de donde hubo la inoculación. Sin embargo, puede estar en sitios por ahí relacionados, o sea, no distantes, como es lo que les decía, el caso del muslo, ¿no? Puede ser que lo tiene en el muslo, la lesión herpética, y después de un tiempo ya le podrá salir propiamente en el área genital, porque están relacionados. También puede suceder de que el paciente tenga la manifestación o convertirse en un portador asintomático, o sea, viene la recurrencia, pero sin síntomas, o sea, no se produce suficiente replicación viral como para producir el cuadro clínico, sin embargo, sí lo está transmitiendo el virus. Entonces, imagínense, esto es de mucha importancia en los casos de los pacientes que tienen el tipo 2, ¿no? O sea, que está en área genital. Perdón. Bien, entonces
ahí se produciría esa situación de portador asintomático y el ciclo se mantiene. Entonces el paciente sigue contagiando, sigue contagiando. Entonces, aquí es lo que les estaba diciendo, después de la exposición primaria, pues y ya se replica tanto en epidermis como en los ganglios sensitivos periféricos, y eso más o menos dura unos 14 a 21 días, y de ahí ya se va al ganglio donde entra el periodo de latencia, el ganglio sensitivo. Vamos a ver entonces algunos cuadros, porque ya como les decía, no es solo el herpes labial, que es el que todos tenemos presente. Existen algunos cuadros clínicos de lo que significa esa primoinfección herpética. Sobre todo el herpes genital primario, bueno, eso ya es conocido, pero en cambio existen otras manifestaciones cutáneas que a veces también nos hace equivocar, aunque ya veremos también los diagnósticos diferenciales del herpes genital. Entonces, primario ya no tengo que insistirles, ya saben, es cuando por primera vez alguien se adquiere el virus, ¿no? Entonces tenemos el cutáneo, cuando se refiere propiamente en cualquier parte de la piel, puede ser, pues, ya saben, del ombligo para arriba, ¿no? Mejillas, puede ser la del labio, puede estar en la cabecita, o sea, cualquier parte cutánea, ¿no? En la frente, perdón. Pero luego tenemos otras que aunque sigue siendo piel, pero los investigadores lo clasifican como en otro tipo, ¿no? Como para poderlo distinguir, y es el panadizo herpético. Entonces, en ese caso afecta, por ejemplo, los dedos, puede ser periungual o un dedito como tal, inclusive palmas o plantas, que es más difícil, pero ya les digo, por esa costumbre de la gente de estarle besando a los bebitos. Entonces, el panadizo herpético. Luego tenemos el herpes simple gladiadorum. El herpes simple gladiadorum, pues en este caso, ya veremos también, es una manifestación generalmente a nivel, por ejemplo, de la barba, a nivel del cuero cabelludo. Generalmente se ve en personas que, por así mismo por contacto, se ven los que practican la lucha libre. Por eso es porque tienen contacto, ¿verdad? Todo el mundo ha visto cuando están en la pelea, la lucha libre, que en los programas que uno ha visto eso. Entonces siempre están como agarrándose, están tocándose, no tienen guantes, no tienen nada, entonces siempre se están tocando, de tal manera que hay la posibilidad del contagio. Entonces el herpes simple gladiador. El herpes ocular, que pues muy brevemente lo veremos, pero que como ustedes lo habrán visto ya en oftalmología, constituye una emergencia, porque realmente puede conducir inclusive a la ceguera, ¿no? O sea, realmente es muy, muy grave. Tenemos el segundo grupo, que vendría a ser, digamos, dentro de esta clasificación, el herpes virus o manifestación oral, o sea, ya dentro de la cavidad oral. Muy importante reconocer que es la gingivostomatitis herpética. Sí, muy grave este cuadro también, muy frecuente en niños o en adolescentes, o se puede ver también en adultos muy jóvenes, ¿no? Y el herpes genital primario, que ya pues comprenderán que se refiere a la manifestación que les decía a nivel genital o también a nivel pues de las áreas que estén cercanas. Puede ser, por ejemplo, en la región sacra, ¿sí? O sea, muchas personas dicen, ¿por qué me sale eso? Entonces tienen el herpes a nivel justamente donde termina la columna vertebral, ¿no? Entonces toda la región sacra, ahí aparecen las vesículas en forma recidivante. Entonces, ese el herpes puede estar allí, mire, y es genital, o sea, claro, la gente dice, bueno, esta no es un área genital, sin embargo, porque no lo relacionan, pero ese es el tipo 2, ¿no? O sea, lamentablemente, pues, se lo contagia. Vamos a ver entonces, miren, la primera de estas manifestaciones que son muy importantes reconocer, que es la gingivoestomatitis herpética. Realmente es una infección primaria, la que se logra ver pues, generalmente en niños, muy grave, muy, muy severa. Comienza con un cuadro clínico con fiebre muy elevada, muy alta realmente, adenopatía regional, pero lo importante es que dentro de la cavidad oral y a veces se pueden ver algunas lesiones vesiculosas alrededor en los labios, pero en la cavidad oral vamos a ver úlceras, como ustedes están viendo aquí, de tipo un color amarillento. Eso es muy importante. El tamaño no importa, pero ustedes saben que las vesículas pueden ser hasta 0,5, ¿no? O desde 1 milímetro, entonces, pero hasta 0,5. Úlceras amarillentas rodeadas de un borde eritematoso, como ustedes están viendo aquí. Son pequeñas tips que uno tiene que buscar a la hora de hacer diferenciales.
Entonces, úlceras amarillentas rodeados de un halo eritematoso. Bien, que están afectando toda la cavidad oral, inclusive pues los carrillos bucales, la cara interna de los labios, la mucosa oral, el paladar alto, los pilares anteriores y posteriores de la faringe. Imagínense, todo está afectado. Tanto es así que por eso el paciente tiene dificultad hasta para deglutir su propia saliva. Eso es muy importante. En los cuadros muy severos usted va a ver eso. De tal manera que podemos ver cialorrea, como estamos viendo aquí en el caso de esta criatura, que también vemos que tiene harta saliva, entonces era cialorrea. Esto en niños es bastante, pues constituye una urgencia, porque si imaginen que no puede deglutir su propia saliva, es más difícil realmente darle una medicación por vía oral. Además no pueden, no quieren tomar ni agua, por lo que todo les duele, o sea, todo al tragar les arde, les duele, ¿no? Entonces pueden deshidratarse. Entonces, bueno, a veces, inclusive cuando está muy exagerado el cuadro, requiere derivarlo a un hospital para que sea por medio intravenoso el tratamiento, porque ni siquiera podría por vía oral. Aparte que hay que hidratarlos, ¿no? Entonces, eso es lo importante, ¿no? La gran adenopatía regional, bilateral, fiebre muy alta, malestar general, no tengo que explicarles porque está sumamente mal esa criatura. Luego tenemos el herpes simple labial, como les decía, que es el más conocido, el más popular, el que todo el mundo lo reconoce, ¿no? Asimismo, la presencia de las vesículas, como les decía, les mostraba ya fotos anteriores, vesículas agrupadas sobre un fondo eritematoso. Entonces, y que pues se caracteriza porque hay prurito y ardor. Eso es muy importante. Ya les digo, la primoinfección del herpes no siempre es muy agresiva. Y de hecho, o sea, es agresiva, pero en otros casos no da síntomas, no siempre, o sea, no se manifiesta, sino que simplemente el virus entra, hay, dijeran, sintomatología, puede haber, la gente de hecho ni siquiera lo recuerda, porque ¿qué habrá pasado? No tiene, no sabe ni cuándo fue, tal vez le picaba, le ardía y no sabía y lo atribuía a otra situación, pero nunca le salieron las típicas vesículas, ¿no? Que es con lo que la gente ya sabe que es un herpes, o lo confunde al menos con un herpes. Entonces, por eso es que generalmente dice, tal vez no haya síntomas, pero es posible que sí lo haya, sino que lo importante es que no dio la vesiculación, por lo tanto no lo pudieron diagnosticar como tal. Pero en otros sí da muy más intenso el cuadro, ¿no? Más severo, en cambio, cuando da, lo da muy severo. Pero también va a depender, como les decía, cómo está el sistema inmune de ese huésped. En la parte cutánea, como les decía, no siempre pensar de que el herpes labial es el único herpes. Miren ustedes cómo ya ven que también puede haber a nivel, por ejemplo, de la mejilla, ¿no? A esta persona, a esta criatura, se lo han inoculado en la mejilla. O sea, ahí le dieron el besito y se lo pasaron. Miren ustedes. Ya, entonces igualito vemos las vesículas agrupadas, ¿sí? Siempre como racimos sobre el fondo eritematoso, acompañado de prurito, ardor, eso es lo que más frecuentemente afecta. Lo mismo acá, por ejemplo, a esta persona, a este joven, en el cuello, ¿no? Mantiene siempre las características, vesículas agrupadas sobre ese fondo eritematoso, ¿no? En el caso del herpes genital, que como les decía, se lo conoce como tipo 2 porque es el que más frecuentemente lo va a producir, realmente pues siempre o más frecuente a nivel propiamente de la región genital, tanto femenina como masculina. Y asimismo también vamos a ver las vesículas, como ustedes están viendo aquí, las vesículas agrupadas, están uniditas, bien, como racimos, y si alcanzan a ver, por favor, el fondo eritematoso, espero que los vean. Es como y edematoso, o sea, está como hinchadito, ¿verdad? Penitas y las vesículas encima. Siempre hay que tratar de buscar los detalles a la hora que nosotros, por los diagnósticos diferenciales, a pesar de que el herpes tipo 2 realmente es muy fácil de diagnosticar, es muy fácil también de confundirlo, ¿no? O sea, para el que está inexperto. Esto, pues, asimismo, ahí el contagio se produce en la primoinfección, asimismo puede haber sintomatología. De hecho, es el que más frecuentemente sí produce sintomatología cuando hay la primoinfección. Sin embargo, hay casos en los cuales no hay síntomas y el paciente está infectado y no lo sabe y va a empezar a contagiar. Bien, entonces se produce
adenopatía regional. Asimismo, todos estos cuadros de la prima infección son un poquito largos, generalmente 21 días, y luego de eso ya entra en fase de latencia, ¿no? Entonces hay adenopatía regional, o sea, en este caso inguinal, ¿no? Y pues dolorosa, el paciente puede estar febril, y más que nada las lesiones allí son muy, muy, muy sensibles. O sea, el paciente refiere dolor y ardor. Realmente es una sensación, refieren ellos, de como que es quemante. En el caso, miren ustedes también del sexo femenino, se mantienen las lesiones. Esto es importante recordar, chicos, no siempre vamos a ver a las vesículas indemnes. Ese es el problema. Lamentablemente, pues cuando el paciente llega a su consulta, ya llega con las vesículas rotas, ya viene en fase de ulceración. Entonces, ahí es cuando generalmente también la gente lo confunde. Entonces, porque el paciente pues les pica, les arde y se ponen tratamientos o se rascan tal vez hasta dormidos. La cuestión es que generalmente van con las úlceras, con las lesiones ya ulceradas. Entonces, pero siempre mantienen la característica que yo les decía, ¿no? Las úlceras amarillentas rodeadas de ese halo eritematoso. Eso es importante distinguir. Acá tenemos, miren, al panadizo herpético, ¿no? Cuando les explicaba hace un ratito de cómo el herpes también te puede afectar, en este caso, los deditos, y suele ocurrir, como les decía, ya desde niños, ¿no? Entonces, y produce bastantes recidivas, está dolorosa, porque realmente es muy doloroso el panadizo herpético. Entonces vemos las vesículas, miren ustedes, a pesar de que ustedes puedan tener la impresión de que esto pareciera una ampolla, porque van a verlo como que fuera una sola, pero miren ustedes que aquí están las vesículas realmente, ¿no? Lo que pasa es que la injuria es tan intensa, produce un edema que hace que produzca la apariencia de esa ampolla. Entonces vemos es vesículas sobre el fondo edematoso y eritematoso. Recuerden, en el panadizo herpético hay dolor, hay prurito, escozor y dolor. El paciente se queja de eso. No solamente, como les decía, propiamente el dedo, sino miren ustedes que inclusive pues la cara palmar de las manos, ¿no? También son afectadas, pero mantienen las características. A pesar de la gran cantidad de estrato córneo que hay en palmas y plantas, miren ustedes cómo se mantienen, ¿no? Y las vesículas ahí, y mantiene igual, miren, el fondo eritematoso. O sea, no se olviden de los pequeños detalles, que eso les va a ayudar, es una herramienta. Podemos también tener lesiones a nivel del herpes ocular, como les decía, ¿no? Que esto constituye en emergencia. Mira, esta criatura pues seguramente le dieron ahí, le inocularon el virus. Entonces hay vesículas asimismo agrupadas, miren, hay edema, ¿no? Comparada en este ojito con el de acá, ¿no? Igual, en este caso, miren, hay en este caso, pues están también ya rotas esas vesículas, y miren ustedes cómo está edematoso, ¿no? Siempre con esto, cuando ustedes ven un caso del herpes simple, pues obviamente tienen que derivarlo de emergencia. Dan el tratamiento que ya ustedes ya van a saberlo y lo mandan, eso sí, al que tiene que ser continuo con el oftalmólogo, ¿no? Porque tienen que ellos siempre estarle valorando si hay queratitis, que puede dar queratitis, queratoconjuntivitis herpética, que inclusive puede llevar, como les decía, a la ceguera, ¿no? Que es un cuadro demasiado grave, ¿no? Miren ustedes, ¿no? Muy, de mucha gravedad. Aquí miren el párpado como tiene esta persona, el párpado también inferior, y bueno, ya esto es algo tipo propiamente ocular, ¿no? Y es necesario que vaya de urgencia al oftalmólogo. Vamos a ver también, chicos, que hay formas especiales de estos herpes simple virus, que estamos hablando solo del herpes simple, ¿no? El primer grupo, los alfa herpes virus. Entonces, hay formas de manifestaciones cutáneas especiales, no específicas. Y tenemos al herpes simple neonatal, tenemos al herpes simple llamado también como eritema multiforme, tenemos a la erupción variceliforme de Kaposi y al herpes simple de los inmunodeprimidos. Ya, entonces, en el herpes simple neonatal, vamos a ver aquí, miren ustedes que hay de dos tipos. Se lo denomina el herpes simple intraútero y el herpes simple neonatal. Pues no estamos hablando del neonatal intrapartum. Entonces, dentro del intraútero vamos a ver que
este es cuando se produce por ruptura prematura de membranas. Eso es muy importante. La ruptura prematura de membranas, pues entonces, y ustedes la conocen ya por ginecobstetricia, no sé, que ya estarán viendo esta enfermedad. Entonces, realmente es una forma, como les decía, muy grave y tiene una alta morbilidad y mortalidad. Entonces, pues, porque puede afectar inclusive el sistema nervioso central. Entonces, hay afectación de todos los órganos. Se considera que puede haber estudios indican que uno por cada 5.000 nacidos puede tener este herpes neonatal y posiblemente cada vez va en aumento porque pues, la gente pues cada vez tiene más promiscuidad y como les decía que lamentablemente pues el inicio de la actividad sexual comienza en edades muy tempranas donde todavía ni siquiera tienen conocimiento de prevención, no saben uso de preservativo, algún mecanismo para prevenir al menos esta patología. Entonces, bueno, el herpes simple intraútero es por ruptura prematura de membranas y el otro es el intrapartum que se produce justamente por una reactivación, por una recidiva del herpes genital y la mujer pues da a luz por parto normal sin saberlo, ¿no? Entonces, por este motivo se puede producir. Entonces, el intraútero da manifestaciones muy tempranas, ¿no? Realmente ya se produce da manifestación entre las 24 y 48 horas de nacido. Realmente es muy urgente, ya da manifestaciones. De hecho, miren ustedes la forma como se ve a nivel de la piel. Ya no vamos a ver las típicas vesiculitas y todo uniditas como el clásico herpes, ¿no? Sino que toda la piel puede estar afectada por lo que les acabo de mencionar hace un rato. Esa piel está tan inmadura que tan solo donde le ponen las placas para monitoreo ya se despega la piel, se rompe. Mire cómo está aquí, ¿no? Entonces hay afectación del hígado, afectación del sistema nervioso central y pues puede producir, como le iba a llevar a la muerte. Este es el más grave, el más severo. Ambos son severos, pero este es el peor, ¿no? Entonces, por eso es que esto requiere un diagnóstico efectivo, rápido y tratamiento antiviral precoz. Generalmente, como les decía, la forma tipo 2 es la que suele provocar esta forma muy severa. En cambio, en el que es intrapartum, este puede dar manifestaciones entre las 48 horas de nacido y hasta 20 días después del parto, ¿no? Entonces, en estos casos, generalmente la reactivación se produce por a veces por el mismo estrés del parto, ¿no? La mujer, usted sabe, una mujer que va a dar a luz, yo estoy seguro que ustedes habrán visto, está toda angustiada, grita, tiene el dolor, tiene muchas manifestaciones realmente de angustia. Esta mujer quiere lo que quiere prontamente es que le quiten el dolor y ya tener a su bebé ya nacido. Entonces, es una situación de estrés que hace que se le reactive el, el virus, miren ustedes, o sea, la infección. Y por eso al momento del parto se le reactivan, todavía ni siquiera se da cuenta, ya saben que se está replicando el virus ahí, ¿no? Ya saben, no necesariamente boom cuando ve la vesícula, ya tiene horas antes que se está multiplicando ahí, se está replicando. Entonces lo contagia, sale, le dan el alta, el bebé está bien, no pasa nada. Entonces, pero después regresa por las lesiones. Entonces resulta que en la historia clínica usted no tuvo algo, sí, sí, se me manifestaron. Dice, pues cuando llegué a la casa me empezó a salir, sí, pero ya estaba el virus ya replicándose en la piel. En este caso en la mucosa, ¿no? Vaginal. Entonces, por esa razón es que, de todas maneras, con los antecedentes, cuando ustedes hacen una historia clínica a una mujer que le llega los que hagan rural, ¿no? A su centro de salud, a su hospital, donde llegue, pues tienen que hacerle. Así sea que ya tuvo el parto, pues de todas maneras, a lo mejor llegó de emergencia y ya literalmente con el niño ya nacido, ustedes preguntar antecedentes, ¿no? Con respeto, ya saben, como siempre les insisto, respeto si es que ha tenido o tiene antecedentes ya de herpes a nivel genital, precisamente para decirle, bueno, si le sale a usted, porque ya saben que el mismo parto le puede inducir una reactivación, entonces si ha tenido decirle, regrese ante síntomas, rápidamente traerlo, porque ya sabemos que el bebé de ley que se contagió y va a tener manifestaciones después de 15 días que tal vez ni siquiera se iban a dar cuenta, ¿no? También tenemos, miren, otro tipo de manifestación muy especial que se conoce como el herpes simple eritema multiforme. Bien, entonces todos
hemos visto algún cuadro de eritema multiforme, que es una reacción en la que se producen estas lesiones como placas que tienen una vesícula central conocida como las lesiones en diana o lesiones en tiro al blanco. Recuerdan esto que vimos en el primer parcial, cómo son las lesiones, esa morfología. Entonces aquí tenemos muchas, ¿no? Muchas de estas lesiones. Miren acá, todas son como tiro al blanco, ¿sí? Entonces, esta está precisamente relacionada con reactivación del herpes, pero el tipo 2. Por supuesto que también se sabe que este eritema multiforme puede estar en relación con otras infecciones virales, inclusive pues con fármacos, ¿no? Pero el que más frecuentemente lo produce es esto, por eso se llama herpes simple eritema multiforme. O sea, descarten, o sea, a ustedes le llega un paciente, sea hombre o sea mujer, con estas lesiones, tienen que descartar que esa persona tenga el herpes, ¿no? Porque puede estar teniendo la recidiva. Y coincide, ustedes cuando le hacen la historia clínica, el paciente le dicen, pues, si días atrás tuvo alguna lesión a nivel genital y pues le va a decir que sí, que ya las bombitas de agua. El paciente obviamente no lo relaciona, ¿no? Ni se imagina que es por eso que está teniendo. Pero no olviden de que el herpes tipo 2, que es el que ocasiona esto, no solamente va a producirlo a nivel genital, ya saben, pregúntele, ¿y ha tenido, por ejemplo, en su glúteo o donde termina la columna o en el muslo? Entonces preguntar, ¿ha tenido ahí bombitas de agua que generalmente vuelven a salirle allí? Ah, sí, sí, doctora, sí. Ah, bueno, ese es el tipo 2, que es el que le está ocasionando este cuadro, ¿ya? Bien, acá miren también pues, las lesiones en varias partes corporales, inclusive lesiones a nivel palmar, y siguen manteniendo ese tipo de lesiones que son en tiro al blanco. Y tenemos también otra manifestación que es muy importante, o sea, forma especial, como les decía, de herpes, que es el llamado el eczema herpético o erupción variceliforme de Kaposi, que así también se la denomina. No tiene nada que ver con el sarcoma, ¿no? Solamente que así mismo se la denomina en honor al que la describió, que apellidó Kaposi. Entonces, y esta es provocada también, asimismo, la mayoría de las veces en los casos de primo infección por el herpes virus, ¿ya? ¿Y en quiénes se ve esto? En pacientes que tienen una dermatitis atópica, pero una dermatitis atópica que sea severa. Entonces, la mayoría de las veces es por este herpes, el herpes simple. Aunque también hay algunos trabajos de investigación que han encontrado que intervienen otros virus, Coxsackie, el mismo de la varicela zoster y otras lo pueden ocasionar, ¿no? Entonces, pero la mayoría de las veces ocasionado por el herpes simple, ¿no? Y como les decía, esto suele ocurrir en la mayoría de los casos en la primoinfección, en estos pacientes que tienen la dermatitis atópica. También les cuento que hay otras enfermedades que también se lo ha relacionado, en las cuales nosotros podemos encontrar erupción variceliforme de Kaposi, enfermedades cutáneas, ¿no? Enfermedades, digamos, de tipo dermatológica, como se llama una enfermedad de Dariel, en algunos casos de eritrodermia ictiosiforme congénita, o sea, todas estas genodermatosis, todas estas son genodermatosis. Pénfigo foliáceo también, aunque esa no es genodermatosis, es una enfermedad que se transmite genéticamente, pero también el pénfigo foliáceo, la micosis fungoide, que es un linfoma cutáneo de células T. Inclusive se lo ha observado en pacientes que han sufrido quemaduras extensas, o sea, de cualquier tipo, ¿no? Quemaduras, y ahí se puede producir, o sea, en alguien que tenga no como prima infección, sino como una recidiva, o también, dado rara vez, pues el personal sanitario no le haya, realmente haya tenido suficiente cuidado y le esté contagiando, por ejemplo. Pero puede darse, ¿no? Entonces, pues como les decía, la mayoría de las veces por primoinfección, ¿no? Entonces, generalmente, ¿cuándo lo vamos a ver? Más que nada en niños atópicos, generalmente en los primeros año y medio de vida, aunque se lo puede ver inclusive en gente joven, ¿no? Adultos jóvenes. Y en primer lugar, ¿cómo se lo va a observar? Porque hay una exacerbación de su cuadro cutáneo, o sea, del eczema que tenga. En este caso, la dermatitis atópica, que es la más frecuente, ¿no? Entonces se comienza a hacer todo más edematoso, inflamatorio, y luego empiezan a aparecer vesículas que aparecen en brotes sucesivos. O sea, por eso es que inclusive le dicen variceliforme porque semeja a la varicela.
porque ya no adoptaría ese aspecto típico del herpes, ¿no? Vesículas agrupadas, así, no, ya pueden aparecer las vesículas en cualquier parte del cuerpo, o coalescen en un grupito, pero aparecen en cualquier parte. Brotes sucesivos, sí. Entonces, al principio pueden salir solo en la parte que está el eczema, de la dermatitis atópica, pero luego ya se pueden aparecer inclusive en piel sana. Y muchas veces ya van a adquirir ese aspecto hemorrágico, como estamos viendo aquí. Miren, que por eso esa coloración como también del capós. Miren acá, ¿no? Entonces, generalmente, como les decía, pueden aparecer ya agrupadas, pero más extensas, ¿no? Como estamos viendo aquí, ya pierde la característica también de lo que es un herpes, ¿verdad? El herpes simple, ¿no? Miren ustedes ese tipo de lesiones que puede llevar inclusive a agravar el cuadro, puede haber afectación del sistema nervioso central, neumopatía, hay diarreas, trastorno metabólico. La verdad es que la persona sin tratamiento puede llevarlo a la muerte. Miren ustedes, o sea, bien, sobre todo esos pacientitos que tienen dermatitis atópicas muy severas, niños especialmente, pues realmente hay que de urgencia llevarlo a sí mismo a un lugar donde le puedan dar el tratamiento adecuado. Acá, miren, ya vemos una persona adulta, pero dista totalmente de lo que hemos venido hablando, ¿no? De lo que es un cuadro del herpes, ¿no? Ven que son diferentes, ¿no? Son cuadros diferentes, pues se llaman formas especiales de herpes. Es diferente y es herpes simple. Y acá también tenemos otro, que es el herpes de los inmunodeprimidos. Miren ustedes, realmente este es un cuadro realmente bastante especial, ¿no? Esto generalmente se ve en pacientes que tienen SIDA o en pacientes que tengan algún cáncer de tipo linfoproliferativo, ¿no? De ese tipo de cánceres se lo suele observar. Generalmente, pues esto se ve con el tipo 2, el herpes tipo 2. Entonces, las lesiones pues comienzan como un herpes, digamos, el común, el herpes frecuente, ¿verdad? Con vesícula, agrupada, todo lo que hemos venido describiendo, pero resulta que el herpes normalmente va a involucionar, cumple como todas las infecciones virales un ciclo evolutivo, dura pues unos días y luego ya involuciona. Pero realmente en este caso vimos que hasta 21 días pues puede durar, ¿no? Este no, lejos de que se tiene que involucionar, pues se mantiene y se comienza a extender, a ulcerar verdaderamente, como estamos viendo aquí. Constituye un cuadro realmente muy grave que puede llevar a la muerte de la persona también, si no se recibe el tratamiento a tiempo. Bien, entonces eso era lo que nosotros veíamos como formas primarias. Todas estas, la mayoría es por formas primarias del herpes, pero ya vimos en qué tipo de pacientes, ¿no? Pero ahora vamos a ver las recidivas, la reactivación del herpes, ¿no? Que es la que generalmente llega a la consulta, ¿no? Porque muchas veces la gente la primera vez, pues, salvo que sean estas formas más severas, son las que llegan a la consulta. Pero ya vimos que hay las formas inclusive asintomáticas. La persona se infecta, tiene su prima infección, tal vez tenga ligeros síntomas, los confundió, no los tuvo, nadie lo sabe porque pudo haber pasado años atrás. Pero luego ya vienen las recidivas. Entonces, estas recidivas, pues, va a depender tanto de alteraciones de la inmunidad humoral como de la celular. Miren ustedes, depende mucho de eso. Pero hay factores que van a inducir que justamente se produzcan, ¿no? Entonces tenemos en primer lugar a la radiación ultravioleta. Y esta radiación ultravioleta que puede ser la que proviene del sol, la que todos conocemos, pero también hay las que las que son en máquinas, ¿no? De hecho, los dermatólogos mismos utilizamos la radiación ultravioleta, a pesar de que le decimos a los pacientes que hay que evitarla por ciertos motivos, ya ustedes saben, el clásico cáncer de piel o porque te manchas o el fotoenvejecimiento. Sin embargo, también la utilizamos como terapia, porque la verdad es que ayuda mucho también en ciertos tratamientos, ¿no? Siempre lo usamos también, se sigue utilizando en vitiligo, en psoriasis, en muchos linfomas mismo, el prurito intratable. Algunos casos justamente de prurito severo en la dermatitis atópica responden a fototerapia, como le decimos desde el punto de vista de cuando es para tratamiento, ¿no? Pero ya sabemos eso. Nosotros siempre, eso sí, pues por supuesto, cuando vamos a dar un tratamiento de ese tipo, nos aseguramos que el paciente, si tiene
característico que le sale el herpes, le tenemos que darle tratamiento y vamos a ver un tratamiento supresivo para evitarle que se le produzca el cuadro justo cuando estamos dando el tratamiento, ¿no? Entonces es importante tener, yo no sé qué le pasa a Coraima, que no puede entrar. Bien, entonces es la típica, como les decía, ustedes conocen muy bien, el personas le da el herpes simple cuando se van a la playa, pues me dice, ah, doctora, sí, yo cada vez que me voy a la playa me sale el herpes labial, o se va a la piscina, y obviamente la piscina está en el sol, pues no es lo más frecuente. Así es que esos son factores, o estuvo no solamente en eso, sino, no sé, un día del parque, un día de alguna marcha, yo qué sé, pero la radiación ultravioleta es inmunosupresora, por eso es que induce cáncer de piel, pues, ¿no? Entonces, pero en este caso también por eso es que lo usamos en tratamientos, ¿no? Entonces, al inhibir la inmunidad celular, sabemos que va a producir precisamente la reactivación del herpes. También, sin embargo, se ha visto, perdón, chicos, se ha visto que se puede producir recidivas ante traumatismo. El traumatismo, por ejemplo, a veces, en el caso del labial, ¿no? Va al odontólogo y te ponen la manguerita, ustedes se han dado cuenta, ¿verdad? Cuando van al odontólogo le ponen esa manguerita para absorción de la saliva, o presionan, te ponen unos separadores bucales, dependiendo qué tratamiento te vayan a hacer. Entonces, eso que está presionando ahí, ese mecanismo de trauma, pues puede ocasionar la recidiva del herpes. Y también vienen ya los tratamientos de tipo cosmético. Miren ustedes, la gente pues se hace por razones cosméticas, peelings, dermoabrasión con distintos equipos, ¿no? Ahora está tan de moda que se usa Dermapen, cualquiera de estos procedimientos que se utilizan para la parte cosmética, desde el láser inclusive, ¿no? Entonces todo eso puede inducir, así que antes de someterse a ese tipo de tratamiento, yo les sugiero que siempre le estén diciendo a su paciente que eviten hacerse esto a menos que se haya dado un tratamiento previo y evite la recurrencia, ¿no? También tenemos, por ejemplo, los casos de inmunodepresión, ya sea por fármacos o por enfermedades, ¿no? Entonces eso también, independientemente, va a producir las recidivas. El estrés, también muchas personas por situaciones laborales, de cualquier tipo, ¿no? Que le induzca el estrés, ya sabemos que el estrés es un gran inmunosupresor, ¿no? Me imagino que en todos los estudios que ustedes hayan leído se habrán dado cuenta cómo el estrés provoca realmente el estrés sostenido, sobre todo, pues no, porque un estrés fisiológico es bueno cuando es corto, es temporal, pero un estrés sostenido conlleva la inmunodepresión y eso te genera pues que se produzca recidiva, en este caso del herpes. Y también miren ustedes los cambios hormonales que se producen durante la menstruación, también van a provocar recidiva. Entonces hay muchas mujeres que le van a decir, doctora, doctor, siempre que ya voy a menstruar, a mí me sale el herpes. Imagínense, es una cosa bien complicada porque esa persona, pues, si su menstruación es mes a mes, o sea, es un ciclo regular, va a estar siempre con mes a mes con esa recidiva, lo cual altera su calidad de vida, ¿no? Y requieren un tratamiento específico que ya los vamos a ver. Entonces, algo también importante a recordar es que con el herpes, en este caso el herpes recurrente, es más frecuente con el tipo 2 que con el uno. Miren ustedes. ¿Por qué? Porque hablábamos al principio justamente de la agresividad, de la virulencia que tienen los virus. Entonces, dentro de los dos, el tipo uno y el tipo 2 es más agresivo, produce mayor virulencia. Entonces, hay que estar atentos con eso. De hecho, si tiene, por ejemplo, a nivel labial, ¿no? Un herpes muy agresivo, realmente que es muy frecuente, muy recidivante, probablemente el que tiene es el tipo 2, entonces lo adquirió por una relación orogenital. Entonces, ese es lo que, lo que produce más frecuentemente que el tipo 1. Hay gente que tiene el tipo 1 y le da a lo mejor una vez al año, cada 2 años, hay gente que le dio una vez y ya tal vez no le sale después de mucho tiempo. Pero el tipo 2 sí es el que más recurrencia produce. Y a veces también ocurre lo mismo. A nivel genital, hay personas que dicen, sí tuve, dice doctora, pero la verdad es que me ha dado una o dos veces, no me ha dado más. Entonces, y sí, generalmente pues el tipo 1 no produce tanta recurrencia. Bien, otra característica que es, aquí hay un error, no sé qué pasó aquí, menos frecuente con el herpes tipo 1, ya vaya a quedar grabado eso. Bien, entonces es los pródromos, ¿no? También.
Algo importante a recordar con el herpes recurrente es que ya la persona va a tener esos síntomas que te avisan que va a tener el herpes. Entonces la persona dice, sí, horas antes de que aparezca el brote, tienen ahí prurito, hay parestesia, ¿no? De la persona dice, yo siento como que algo me pica, algo me anda allí, algo me molesta. Dice, ya después de una hora ya me aparecen las bombitas de agua o el sarpullidito y después ya se hacen las bombitas. Entonces, los pródromos son muy importantes, ¿no? Entonces, puede ser a nivel, el caso del labial o cutáneo en general, o inclusive, pues, por supuesto, más intenso con el tipo 2, a nivel genital. Y los factores desencadenantes. O sea, todos estos tenemos que tener presente a la hora de cuando diagnosticamos al paciente, porque ya veremos los diferenciales, ¿no? Entonces decimos, a ver, tuviste en el sol, por si acaso, algún trauma, algo, tuviste alguna situación, todo lo que verificamos hace rato, mucho estrés con la menstruación, qué sé yo. Entonces ya con eso nosotros podemos realmente ver de que se trata del tipo uno o dos más frecuentemente. Bien, ¿cómo vamos a hacer entonces el diagnóstico de un herpes? Miren ustedes, el diagnóstico siempre más es con el cuadro clínico. Realmente, a pesar de que nosotros tenemos todas esas herramientas diagnósticas que tenemos en dermatología, hay algunas, de hecho, la mayoría de las patologías cutáneas solamente son de diagnóstico clínico. Y realmente eso, por eso es que uno tiene que entrenar el ojo clínico para estar viendo con frecuencia las lesiones. Entonces, el cuadro clínico nos interesa. Ah, sí, ya sabemos todas las vesículas agrupadas, aunque ya vimos las formas especiales, bueno, no los culpo, pero de la forma clásica no hay por qué confundirse. Si aún así hubiera dudas, entonces si hubiera dudas, pues podemos hacer, y están las vesículas, se puede hacer el test de Zank. Ya saben ustedes, ¿no? Se raspa, se rompe el techo, se raspa el fondo de la lesión, se lo hace tinción y se lo lleva al microscopio. Esto que es más difícil, microscopía de fluorescencia, las técnicas de hibridación in situ, de ADN y la reacción en cadena a la polimerasa. Con el test de Zank, que es más fácil de realizar, inclusive más que una biopsia, sino facilito realmente de realizarlo, el laboratorio lo hace. Lo único, eso sí, necesitamos un laboratorio microbiológico, que no siempre lo tenemos a mano. Lamentablemente, no siempre. Nosotros felizmente en el hospital gozamos de un laboratorio de microbiología que realmente se encargan de hacer bien el test y lo hacen muy bien, lo diagnostican perfectamente, ¿no? Y otros laboratorios privados de la ciudad que también lo hacen, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver? Cuatro cosas importantes. La balonización del citoplasma, entonces se hace como redondeado, ¿verdad? Se hace como un balón. Por eso el término balonización del citoplasma. Las células gigantes multinucleadas, eso es muy importante. Las inclusiones intranucleares también, intranucleares, o sea, dentro del núcleo hay una serie de inclusiones y las vesículas también intracelulares. Bueno, eso nos responde realmente el laboratorio, ¿no? Aquí vemos cómo le están tomando la prueba, ¿no? Realmente lo raspan con una agujita, miren ustedes, sacan el techito de la vesícula y luego pues eso va a la lámina portaobjeto, le hacen la tinción y aquí vemos, miren, las clásicas lesiones de las células gigantes multinucleadas, ¿no? Que eso es lo que la caracteriza al test de Zank, digamos a las células que están infectadas por el virus del herpes, ¿no? Tenemos también las inclusiones intranucleares o también algunos lo encuentran como intracitoplasmáticos, o sea, dentro del citoplasma, las vesículas y las que están dentro del núcleo, pero las células están balonizadas, ¿no? Por eso se habla de la balonización del citoplasma. Miren, a mayor aumento, ¿no? Entonces, las inclusiones intranucleares, la balonización del citoplasma es algo muy realmente que lo identifica a las células que están infectadas por el virus del herpes. Y vamos a ver algunos diagnósticos diferenciales, que es, a pesar de tan sencillo, pues parece mentira, hay equivocación. Realmente a nivel cutáneo, generalmente la gente se equivoca, porque en el caso a nivel labial, generalmente lo hacen bastante bien, pero a veces se equivocan. Y miren ustedes que existen las dermatitis, perdón, dermatitis alérgicas de contacto. Alérgicas, por eso son sensibilizantes, miren. Yo les explicaba
en primer parcial de que hay las dermatitis irritativas y las alérgicas, ¿verdad? Las alérgicas en las que intervienen, en ese caso, las células de Langerhans, ¿verdad? Te sensibilizaban, te llevaban el alergeno hasta el linfocito T0 y lo sensibilizaban. Muy bien. Entonces, asimismo, pues ocurre en este caso a nivel de la piel en relación a un sensibilizante que puede ser cualquier sustancia, por ejemplo, el mismo níquel, ¿no? El mismo níquel o cualquier otra sustancia, cromo, cobalto, que también en los casos de los pacientes que trabajan, por ejemplo, con los albañiles, arquitectos, ingenieros que estén en contacto con cemento, ¿no? Algunos se sensibilizan y pueden provocar este tipo de lesiones que son igualitas. De hecho, por eso se llama eczema. Eczema viene del griego eczein, que significa que llora, sí, porque la verdad es que da, según los que lo describieron, los primeros dermatólogos, pues decía, da la impresión que la piel llora. ¿Por qué? Porque hay vesículas, y las vesículas que son colecciones líquidas, como lágrimas, ¿no? Miren bien bonita la forma muy romántica como lo ponen, que llora, pero realmente es en realidad pues que está la piel injuriada, ¿no? Entonces, pero miren ustedes, tienen que hacer bien la historia clínica, preguntar, ¿se puso algo, alguna cremita, cremas o medicamentos como la neomicina, que se lo utiliza mucho como tratamiento antibiótico tópico, vienen algunas cremitas con neomicina, sensibilizan. Muchas personas tienen alergia de contacto, o sea, son alérgicos a la neomicina, a la manzanilla. Miren ustedes. Entonces, bueno, hay muchas cosas a las que uno puede ser una alergia, entonces en ese caso, pues se produce esta situación. Preguntar, y la persona dice, sí, la verdad es que me puse una cremita y eso me... Lo mismo los AINES tópicos. Hay personas a las que hacen esa sensibilización y hacen ahí, le duele la rodilla, entonces se puso ahí, o le picó un, no sé, le picó un insecto, algo, y la gente corre y le ponen un gel de eso, por ejemplo, o el antibiótico que les estaba diciendo. Entonces, preguntar qué se puso ahí, pasó algo, se puso algo ahí. Entonces, preguntar es lo que le va a ayudar. En el caso para el eczema a nivel del panadizo herpético, pues también tener presente en los casos de las injurias de contacto, que pueden ser asimismo dermatitis alérgica o irritativa de contacto. A veces hay personas que utilizan un químico, por ejemplo, para lavar la ropa o lavar una pared de un baño. Hay gente que utiliza barbaridades sin guantes, o sea, ustedes ya saben, la gente se arriesga demasiado. Entonces pueden provocar estas reacciones, ¿no? Pero hubo el antecedente. Entonces, preguntar es lo que nos va a ayudar. Aquí tenemos, mire, otro eczema que, como les decía, ocasionado por AINES, ¿no? Los AINES tópicos, no en los orales o inyectables, sino tópicos. Pueden provocar eso. Miren ustedes a nivel así facial, o algo se aplican y tienen una irritación y lo confunden, piensan que es un herpes. En el caso de la gingivostomatitis herpética, tener presente el exantema fijo medicamentoso, que este nos va a servir tanto en la forma para diferenciar de los herpes cutáneos como para también de la gingivostomatitis herpética. Entonces, este es el exantema fijo medicamentoso o eritema fijo medicamentoso, como también lo pueden encontrar. Entonces, en piel lo vamos a ver así como esta lesión redonda, violácea, que puede tener vesículas o hasta ampollas. Bien, pero a veces no están las lesiones en piel, sino que están en mucosas, tanto oral como semimucosa, en este caso a nivel genital. Ya vamos a ver en esa parte que ese es un diagnóstico diferencial importante a tener en cuenta en el herpes genital del tipo 2. Entonces, en este caso, a nivel oral, vamos a encontrar lesiones de exulceración, no son úlceras, sino exulceración. Recuerden el término que vimos en primer parcial. Entonces, en mucosa es como que por causa del fármaco que tomó, cualquiera, puede ser AINE, puede ser un antibiótico, como generalmente son las sulfas, cualquiera, una aminociclina, un antibiótico, cualquier medicamento puede ocasionarle este tipo de lesión, esa exulceración. Entonces, aquí lo tenemos. ¿Qué ocurre? Que generalmente los diferenciales, como les decía, se producen por las recidivas. El paciente le va a decir, pero doctora, lo que pasa es que a mí siempre me salen estas lesiones, tanto en el cutáneo como lo que vimos hace un ratito de la alergia al fármaco, ¿no? A la cremita, lo que se haya puesto. Siempre me sale en el mismo lugar. Y entonces, en el caso de la piel, la alergia por ejemplo, a los AINES tópicos o alguna cremita de neomicina, al níquel, al cobalto,
es que siempre vuelve a tener contacto en el mismo lugar. En el caso de la cremita antiinflamatoria, porque le duele la rodilla, entonces siempre se va a poner en el mismo lugar, donde le duele, no sé, la parte baja de la columna. Entonces, a veces ya sabe, tienen hernias, qué sé yo, entonces se pone un gel ahí de diclofenaco, yo qué sé, y siempre le va a volver a salir. Cada vez que le duele, se vuelve a poner y le vuelve a salir. Pero no es que le sale el herpes, le está saliendo es la alergia por lo que se está aplicando. Lo mismo pasa en el caso del exantema fijo medicamentoso, o sea, a nivel, en este caso oral. El paciente también de vez en cuando se acuerda de que tiene por ahí un dolor, algo, le sucede algo, se toma el medicamento y le vuelve a ocasionar en el mismo lugar, por eso se llama fijo. Por eso es importante preguntar si tomó algo. Entonces, como la gente ya escuchó, todo el mundo ya sabe, es que el herpes te vuelve a salir y te vuelve a salir. Entonces ya el paciente dice, no, es que siempre me sale ahí mismo, doctora. Ese es el herpes. Dice, no, no es el herpes. Mire las características clínicas. Pregúntele, ¿y cuándo se tomó alguna medicina? ¿No se tomó ayer algo? No es los medicamentos que toma de rutina todos los días, sino algo que se tomó de vez en cuando. Entonces, ahí se acuerdan. Y a veces a los pacientes hay que sacarle a tirabuzón las cosas, chicos, ¿ah? A veces se olvidan o no lo quieren decir. Otro diagnóstico diferencial que hay que tenerlo también con la gingivostomatitis herpética son las aftas orales, que tienen muchas causas, ¿no? Realmente es algo de tipo inmunológico, ¿no? Así que, asimismo, vamos a ver unas úlceras amarillentas, miren ustedes, y rodeadas de un halo eritematoso. Y uno dice, bueno, igualita a las del herpes, efectivamente, pero son menos numerosas. Realmente son menos numerosas, no como las gingivostomatitis herpética, que son realmente muy numerosas, salen bastante, afecta por toda la cavidad oral, como les decía. En cambio, las aftas orales no, son escasas. Entonces, y no, algunos casos de pacientes que sí tienen recidivas, generalmente así mensual y todo, y sí, a veces inclusive hay que hacer un diagnóstico con biopsia cutánea en el caso de las aftas para ver algunas características que tienen desde el punto de vista histopatológico. Asimismo, también tenemos otras enfermedades de tipo inmunológicas, dermatológicas, como la enfermedad de Besek. En este caso también vemos úlceras amarillentas con halo eritematoso, pero no solamente es a nivel de la cavidad oral, sino que también al mismo tiempo se ven en genitales y en algunas áreas como pliegues. Entonces, estas son genodermatosis, o sea, realmente son enfermedades genéticamente transmisibles. No es genodermatosis, sino enfermedades genéticamente transmisibles. Entonces, lo ha tenido generalmente familiares, ¿no? La misma situación. Acá, como les decía, también el exantema fijo medicamentoso, que también se ve a nivel cutáneo, ¿no? Y de eso tenemos que diferenciarlo en el caso del herpes cutáneo, como les decía, que puede afectarlo en cualquier parte del cuerpo, el herpes, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, que ahí esta foto ya es postinflamatoria, el paciente tuvo, y aquí en este caso son múltiples, pero algunas veces solamente es una lesión. Entonces, el paciente, suponiendo que tenga esta erupción por aquí, y dice, no, ese es el herpes, por ejemplo, puede salir en cualquier parte. Entonces, ver las características, es redonda y es ese tono como violáceo. No es que hay vesículas propiamente, son más ampollas. Ahí es como un despegamiento de la piel. No es que se la ve tan clara como las vesículas propiamente. Vamos a ver acá. Bueno, y algo importante es hacer el estudio, el análisis, la anamnesis, de preguntarle si le sale cada vez que toma algún medicamento. Cuando hay muchas, realmente es más fácil, ¿no? Uno ve y además cuando está en fase ya postinflamatoria, ya está totalmente más oscura, se la ve más violácea, ¿no? En esta fase está un poco más, se presta la confusión. Y ya les digo, pueden haber, de hecho, la mayoría de las personas solamente suele tener una lesión y no tantas como tienen de acá. Y entonces presta diagnóstico diferencial. Siempre preguntar qué tomó. Ese mismo exantema fijo medicamentoso, se acuerda que les mostré hace un ratito la foto a nivel oral, también puede darle a nivel genital y esta es una causa frecuente de diagnóstico errado de herpes, porque como les digo, el paciente pues toma un fármaco de vez en cuando. Yo tenía el caso de un pacientito que él cada vez que tenía una escapadita por ahí, ¿no? Hacía alguna situación por ahí de extramarital,
el señor, para supuestamente prevenir algo que lo contagien, él había adquirido la costumbre de tomarse un antibiótico, se tomaba una Bactrim, que es sulfa. Entonces decía, y ni aun así, doctora, dice, igual me la pegaron, dice, y yo le digo, pero ¿estás seguro? Y le pregunta, no, doctor, es que siempre, ya me ha pasado, me andan contagiando el herpes. Le digo, es que no le pueden contagiar inclusive varias veces, eso es importante. Ya, si usted tiene herpes, ya lo tiene, ya usted anda contagiando a los demás. Pero además usted se está tomando un medicamento antes de eso, y ahí él me explicó que sí, que él tomaba eso. O a veces inclusive también se tomaba fluconazol. O sea, los antimicóticos, los antibióticos pueden provocar el exantema fijo, que a nivel genital se manifiesta así, como una zona de eritema con exulceración, hay prurito, hay ardor, porque obviamente, pues no, puede haber pues incluso formación de ampollas. Entonces, ya naturalmente dicen, no, ese es herpes. Y los médicos, médicos generales, urólogos, o sea, médicos de otra especialidad,